hay una molécula que es importantísima, que nos estuvo acompañando desde el principio de todo. Evitó desastres, participó de algunos otros, es y fue y será imprescindible para toda la vida en este planeta. Desde el Saltasaurus loricatus hasta el Michi que te tira las macetas de la cocina cuando se hace el cazador. Estoy hablando de la molécula H2O, del agua. Y hay una sola molécula que se llama agua, y eso es importantísimo para lo que se viene. Ahora, yo tengo una pregunta que hacerles. ¿Ustedes toman agua de la canilla o agua embotellada? Ya me conozco de memoria a esa gente que dice que el agua de la canilla sale con gusto a cloro. O que sienten que no está del todo limpia, del todo purificada. Así que antes de desmentir esos dos mitos, vamos a entender por qué es que creemos que el agua de la canilla sale con gusto a cloro y que no está limpia. El agua embotellada no es más que puro marketing. Perdón, pero es así. De hecho, últimamente estuvimos viendo cómo la publicidad juega un papel muy importante en todos estos asuntos porque genera un deseo, es decir, genera una demanda de un producto que hasta el momento era inexistente. De hecho, el agua embotellada tiene su auge, o mejor dicho, cobra más valor en Estados Unidos cuando una empresa embotelladora de agua decide hacerle mala prensa al agua de la canilla. ¿Cómo le hizo mala prensa? Mediante publicidad, podríamos decirle engañosa. Decía que el agua de la canilla tenía feo olor, feo gusto y que estaba contaminada. ¿Qué hizo la red de agua de la canilla de esa ciudad? Dijo, tenemos que hacernos cargo de estas acusaciones, así que vamos a realizar una investigación de mercado e investigaciones científicas. Cuestión, estas investigaciones revelaron tres cosas muy importantes. Primero, la gente prefería el gusto del agua de la canilla. Sí. 2. El agua embotellada estaba contaminada y no pasaba los controles de salubridad. Y tercero, la procedencia del agua no era de donde decían que venía en las publicidades. No venía de las montañas de Fiji, sino que venía de un acuífero a pocos kilómetros de la ciudad. Y acá es donde me detengo. En todas las etiquetas de agua embotellada, y si no son todas, son el 90%, hay dibujos o fotografías de montañas nevadas o manantiales, naturaleza plena, que nos da una sensación de bienestar, de que está todo tan impoluto, que en realidad la gran mayoría del agua embotellada no proviene de ninguno de esos lugares, sino que proviene de un acuífero. Un acuífero es agua subterránea, es el agua que se filtra a través del suelo hasta llegar al material rocoso donde queda almacenada y puede contener distintos minerales que van a depender de la región donde esté ese acuífero, de la contaminación de los suelos y obviamente de la solubilidad de las sales en todo su recorrido hasta llegar a donde está almacenada. Así que la famosa agua mineral no es más que todo el agua que se consigue extrayéndose de los acuíferos. Obviamente, para ser vendida, el agua tiene que pasar por los controles de salubridad, es decir, se tiene que potabilizar. En el caso del agua embotellada, hay algunos controles y se potabiliza mediante el gas de ozono o la radiación ultravioleta. Pero en el caso del agua de la canilla o el agua de red, tiene que atravesar muchos más controles, por ende tienes más procesos. Tiene el proceso de intercambio iónico, ósmosis inversa, la absorción de nitratos, nitritos y arsénico y para terminar y que quede perfectamente impoluta, la inclusión de cloro. Si no pasara por todos estos procesos, quizás
contendría algunas bacterias que podrían ser perjudiciales para la salud. Obviamente que además de los acuíferos hay otras fuentes de agua que son las fuentes superficiales, como pueden ser los glaciares, el agua de mar, los lagos o inclusive los ríos, que se extrae mediante bombas. Lo importante de este agua es que no cuenta con los minerales que cuenta el agua subterránea. También el agua superficial tiene una mayor carga de materia orgánica, puede tener elementos en suspensión, algas, ese tipo de cosas. Pero lo importante es que no importa de dónde venga el agua, sino que para ser vendida o distribuida tiene que aprobar todos los controles de salubridad. Para definir cuál agua es mejor, no hay que ver de dónde vino, sino los controles por los que pasó, los procesos por los que pasó. Porque agua hay una sola. La molécula de H2O es una sola. Después está el H2O más la mineralizada, electrolito, no sé qué, que todo eso son moléculas que acompañan a la molécula de H2O. Por eso insisto que por cuantos más procesos de purificación pase el agua, más pura va a ser el agua que finalmente tomemos. Antes de que me olvide, yo sé que les había dicho algo del gusto a cloro en el agua de la canilla. Bueno, cuestión, si agarran agua de la canilla, la ponen en una jarra destapada, la ponen en la heladera, el tiempo que tarda en enfriarse el agua va a ser el tiempo que el gusto a cloro va a desaparecer. Y si sienten que el agua les sale sucia de la canilla, avísenle al consorcio, porque es importante que las cisternas y los tanques de agua estén limpios. No tendría sentido que venga el agua limpia y se ensucie en sus casas. Por último, pero no menos importante, el agua embotellada genera plástico a rolete. Y no tiene ningún sentido que sigamos llenándonos de plástico. De hecho, si pensamos en todas las botellas producidas en el último año en todo el mundo, probablemente le den un par de vueltas a la Tierra. Plástico. Así que lo dejo a su criterio.